Sí que es verdad que hay agentes estresores en la microbiota y esa microbiota puede cambiar y puede darse estados de desequilibrio, porque al final nuestro intestino es un ecosistema. Cuando ese equilibrio se rompe puede ser por varias razones, puede ser por agentes estresores, y un agente estresor puede ser una situación de estrés extrema, pero el estrés crónico nos está afectando. La microbiota es muy susceptible a este tipo de cambios, y si el cuerpo le está dando la señal de estás en constante alarma y venga, tienes que hacer otras funciones que no sean estas, es que el sistema digestivo ahora mismo no me importa mucho, todo se va desregulando, pues tenemos unas digestiones peores, hay una relación muy directa, claro. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy contentísima porque llevamos tranquilamente un año con ganas de hablar sobre este tema, y es que hoy vamos a hablar de cómo afecta la microbiota a la salud mental. Desde nuestro enfoque, desde este modelo biopsicosocial desde el que nosotras trabajamos y desde esta mirada integrativa y siendo un equipo multidisciplinar, porque aunque solo hablemos de las psicólogas, en realidad en el equipo tenemos psicólogas, nutris y psiquiatras. Y trabajamos de manera multidisciplinar porque no podemos separarnos y decir la mente va para aquí y el cuerpo va para allá, ¿no? Entonces, en muchos de los procesos que acompañamos, trabajamos con diferentes profesionales que acompañen todo el proceso porque es necesario. Y muchas veces pensamos que lo que nos pasa en el cuerpito no tiene nada que ver con lo que nos pasa en nuestra cabeza, en nuestras emociones o en lo que nos afecta quizá en la parte más de salud mental. Pero la realidad es que somos un todo, estamos interconectadas, y aunque evidentemente hoy en día se está poniendo sobre la mesa todo el tema de la salud mental desde un plano cognitivo, emocional, también hay una parte puramente física que afecta directamente a nuestra área de salud mental. Y este podcast llega hasta aquí porque una de las compañeras del equipo, Isa, psicóloga, me habló que en uno de los cursos que hizo, no sé si fue en el máster, no lo recuerdo, habló o descubrió, gracias a una profesora, la relación que había entre la microbiota y la salud mental. Y cuando me lo compartió, se me abrió un mundo. Dije, wow, qué pasada, qué desconocido y qué importante que hablemos de esto. Y un año después, por fin, está mi compañera Laura, nutri del equipo, para hablar de microbiota y salud mental. Qué contenta estoy de que estés aquí. Yo también estoy muy contenta de hablar de este tema, que además es que me encanta. Pues mira, yo vengo, como te decía antes, en calidad de alumna, porque no tengo ni idea, pero tengo muchísimas ganas, de verdad, de escucharte, de aprender y de conocer esta relación en algo tan desconocido como son nuestros cuerpos, tía. Como que me doy cuenta de que pues sé mucho, y lo pongo entre comillas, pero tengo muchos conocimientos en relación a la salud mental. De hecho, me doy cuenta incluso que cuando vamos a terapia o cuando atendemos a una paciente, bueno, yo no, pero las psicólogas, ¿no? Hacemos solo referencia a toda la parte emocional, cognitiva, historia de vida, y se nos olvida la parte física, desde la parte más nutritiva, desde la parte más del descanso, y cómo también desde la nutrición se olvida muchas veces la salud mental. Sí, muchas veces compartimentalizamos y nos hacemos cachitos, y también nos vemos esto pasa mucho también en nuestro sistema sanitario, ¿no? Y al final todos los sistemas tienen que funcionar conjuntamente, y hay una relación directa entre a nivel digestivo y nivel mental. Pues si te parece, empecemos desde el principio, porque no podemos empezar este podcast sin hablar sobre qué es la microbiota. Vale, pues lo primero de todo, la microbiota son el conjunto de microorganismos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces antes se hablaba sobre la flora intestinal porque las primeras personas que descubrieron estos bichitos eran botánicos, pero ahora se ha visto que hay muchísimos microorganismos, la mayor parte bacterias, pero que ya no solo a nivel intestinal, que es donde hay mayor población de bacterias y de microorganismos, sino que también tenemos en la boca, tenemos a nivel vaginal, a nivel de piel, y la microbiota sería pues ese conjunto de todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Me lo estoy imaginando como los corales de nuestro cuerpo. Sí, los bichitos, sí. Bien.
¿Y qué función tiene la microbiota en nuestro cuerpo? Bueno, pues hay muchas funciones, ¿vale? Y es de vital importancia en nuestra salud. Y cada vez hay más estudios. Y de hecho, desde hace, pues creo que unos 5 o 6 años, los estudios han aumentado una barbaridad. ¿Por qué? Porque tienen muchas funciones. Tienen una función trófica. ¿Qué significa una función trófica? Que ayuda a mantener la integridad de lo que son las estructuras de nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos un cierto desequilibrio en nuestra microbiota a nivel intestinal, las células que componen nuestro intestino no van a estar muy bien. Y esto se traduce por ejemplo, a nivel vaginal también, a nivel de mucosa oral, pero luego también tienen una función defensiva. Es decir, tú imagínate que tienes unas puertas en tu intestino, ¿no? Y son selectivas y además se quedan ahí y dicen, tú pasas, tú no pasas. Y además es que están ahí viviendo y porque tú les das nutrientes, son competitivas, entonces claro, hacen como comunidad, por decirlo de alguna manera, y entonces no dejan que las malas o aquellas patógenas que nos vayan a causar algún daño, no dejan que crezcan. Con lo cual ahí tienen una función defensiva. Y luego, por otro lado, tienen una función metabólica. ¿Y esa función metabólica qué significa? Que también regulan pues, todo lo que son moléculas para nuestro metabolismo, para que vaya bien, para que podamos absorber bien los nutrientes, a nivel también de productoras, por ejemplo, de los famosos ácidos grasos de cadena corta, que es butirato, por ejemplo, que hace que mejora también esa integridad. Tenemos que ver lo que es la microbiota y también el sistema digestivo siempre como círculos y como una retroalimentación. Cuando tú vayas mejorando pues, lo que por ejemplo es la pared intestinal, hay un factor que mejora la microbiota y la microbiota también se retroalimenta mejorando la pared intestinal. Wow, no sé si es buena idea que cuentes esto porque tengo 300 preguntas y acabamos de empezar. Es que es un temazo, ¿eh? Y además es precioso y fantástico. Y cuando nos metamos ya en la relación que tiene con la salud mental ya me da algo, ¿no? ¿Cómo, o sea, esta microbiota la tenemos todos los seres humanos per se por el hecho de estar vivos? ¿O es algo que vamos ganando, construyendo en base a qué cosas? Y luego, ¿qué cosas nos las destruyen y qué afectación tiene no tenerla? Vamos ya. Venga, dale. Pues mira, lo primero de todo, nosotros tenemos, o sea, todos los seres humanos tienen una microbiota específica y es única. Además, la microbiota tiene su propio componente, el propio material genético. Es única. Lo que sí se ha visto en los últimos años, a medida que se han ido haciendo estudios, es que en población sana frente a otros grupos de control, pues sí que esa diversidad de microbiota pues suele ser común en ciertas poblaciones, ¿no? Luego, por otro lado, va cambiando. Es decir, nosotros antes pensábamos que el vientre materno nosotros empezamos a tener la microbiota, por decirlo de alguna manera, se empieza a desarrollar cuando ya estamos dentro del vientre materno. Pensábamos que antes eso era estéril, pero hemos visto que no. Influye mucho lo que decimos los primeros 1000 días de vida, que es decir, desde que nosotros estamos siendo un embrión, pero desde el vientre materno, al final todos los factores que nosotros no podemos modificar, pero si nuestra madre está estresada o no, si nuestra madre ha tenido alguna afección metabólica, por ejemplo, o afecciones a nivel de autoinmunes, si hay tabaco, si hay estresores ambientales, eso va a condicionar qué microbiota va a tener el bebé. Pero a medida que hemos nacido, si hay un parto, es diferente a la microbiota que tenemos que si hay una cesárea. Y de hecho en cesáreas ahora se ha visto que hay tanta importancia que lo que se hace es impregnar con una gasa con todo lo que es la mucosa vaginal de la mujer al propio bebé. Y luego, por otro lado, va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Y hemos visto que
no es la misma microbiota la que se compone de cuando somos pequeños y a medida que vamos creciendo con todo, pues a nivel ambiental. Si hemos tenido perros o no, o bueno, perros, animales en casa o no, todos esos microorganismos, si hemos estado en contacto con la naturaleza o por consiguiente hemos vivido en una burbuja higiénica todo el rato limpiándonos y no hemos tenido contacto con, pues, imagínate, la jardinería, todos los microorganismos que podemos coger de ahí. Si hemos tenido también a nivel ambiental, es decir, todos los contaminantes. Si de pequeños, por ejemplo, o bueno, también ahora, a nivel de disruptores endocrinos, que antes lo estábamos hablando, la microbiota está afectada por muchos factores. Y eso a nivel, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, sí que es verdad que hay agentes estresores en la microbiota y esa microbiota puede cambiar y puede darse estados de desequilibrio, porque al final nuestro intestino, que es donde, bueno, vamos a hablar de microbiota intestinal sobre todo, en nuestro intestino es un ecosistema que está en constante cambio, pero hay un cierto equilibrio. Entonces, cuando ese equilibrio se rompe, puede ser por varias razones. Puede ser por agentes estresores. Y un agente estresor puede ser una situación de estrés extrema o de problemas que pues hablaremos ahora sobre pues, a nivel de cuadros de ansiedad y cuadros de depresión, pero puede ser el uso reiterado de antibióticos. ¿Por qué pasa que en una mujer que se le da un antibiótico muy fuerte no se le da probióticos, de repente hay una cándida intestinal, una cándida vaginal? ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, porque el antibiótico mata las bacterias, pero no dice tú sí, tú no, mata todas. Exactamente, y ahora sí que se ponen probióticos ahí y cada vez hay mucha más importancia. Oye, cada vez que tomes un fármaco a nivel de antibiótico y tal, tómate unos probióticos. Y de hecho hay otras medicaciones que también lo incluyen. Pero también puede ser, por ejemplo, una infección gastrointestinal. Te puede dar una salmonelosis y la microbiota ahí también, al final, una bacteria patógena ha sobrecrecido y te ha dado una infección. Entonces, o por consiguiente, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, se está viendo ahora cada vez más que desequilibrios en esa microbiota pueden exacerbar o incluso como ser el caldo de cultivo ante un debutaje de una enfermedad autoinmune. ¡Wow! No, mientras estabas hablando he pasado por todas las fases. He querido flipar, he querido llorar de la emoción de repente toda la parte gestacional porque puto flipo. O sea, es que el embarazo me parece la cosa más icónica de la especie humana y de la naturaleza. Me parece una locura y cuanto más aprendo sobre el embarazo flipo. O sea, es que creo que no le damos importancia y valor a semejante proceso espectacular que hacemos las mujeres, te digo. Estoy alucinando y de hecho me nace preguntarte cómo yo, sin tener ni idea, puedo saber que mi microbiota está jodida. ¿Qué indicadores puedo tener? Vale, aquí no tenemos una prueba como tal. Como por ejemplo, yo tengo anemia, me hago un análisis de sangre y veo que la hemoglobina está baja. No hay una prueba como tal. Sí que tenemos pruebas, es decir, la microbiota puede estar mal por muchas razones. Puede haber un parásito y eso también tiene que ver con la microbiota. Entonces, podemos hacer un coprocultivo de parásitos y de bacterias, pero normalmente suelen ser muy básicos, que es lo que antes se hacía. Ahora está muy de moda los test de microbiota, todos hemos oído hablar de ellos. Son test que son bastante caros y nos dan mucha información. Claro, yo conozco los dos tipos de profesionales, ¿no? Profesionales que dicen esto no vale para nada y profesionales que dicen no, es que esto me da muchísima información para mi intervención y mi abordaje para acompañar a la persona que tengo delante. ¿Nos puede dar información? Por supuesto, pero también tenemos que tener en cuenta que es como un análisis, es una fotografía de ese momento. Eso por un lado. Entonces, tenemos estas pruebas que a medida que ha ido pasando el tiempo han ido mejorando. Sobre todo si nos vamos a hacer una de estas pruebas
hablar con un experto en el tema y decir, oye, ¿cuál me hago, cuál no? Porque depende del método de análisis, van a ser mejores o peores. Sobre todo lo que se suele hacer es analizar el material genético. La típica PCR que estuvimos hablando en la pandemia y tal, pues se hace PCRs de las bacterias en una muestra de heces. ¿Por qué? Porque así podemos ver todas, tanto las que son las que utilizan oxígeno como las que no, porque antes cuando hacíamos un cultivo, cuando analizábamos las heces, había bacterias que nos dejábamos por ahí porque no se hacía por el material genético. Luego también podemos ver los metabolitos de estas bacterias. Las bacterias crean metabolitos y podemos ver los metabolitos en orina, pero son pruebas como muy complejas, caras, no todo el mundo tiene acceso. Entonces, ¿yo normalmente pauto esas pruebas? No siempre. Y además se lo digo a mis pacientes, o sea, y a la gente a la que acompaño, a los pacientes, o sea, no soy pro de mandar pruebas por mandar. Si creo que de verdad hay algo específico, por supuesto. Pero cuando ya te viene alguien y dices, tenemos malas digestiones, no absorbemos bien los nutrientes, en una analítica ya hay valores que a lo mejor no hay déficit, pero es que estás en el valor inferior del ácido fólico, imagínate. O es que estás casi con anemia, pero que además mis digestiones son malísimas. A nivel de motilidad intestinal es muy cambiante. Entonces, que vemos que ese ecosistema del que estábamos hablando, que sería como muy diverso, como una selva, por decirlo de alguna manera, con un montón de animalitos, vemos que se está convirtiendo en algo más desértico. Vemos que hay síntomas digestivos, tipo pues eso, las digestiones pesadas, que no estamos absorbiendo bien los nutrientes, que la motilidad intestinal, hay mucha hinchazón abdominal, pero luego tenemos síntomas extradigestivos. Y aquí es cuando tenemos que tener en cuenta que esto es un sistema completo, ¿no? Entonces, estos síntomas extradigestivos que puede ser fatiga crónica, puede ser neblina mental, como si tuvieses yo muchas veces se lo pregunto a la gente, es como si tuvieses una mampara y no pudieras pensar. Y es que, total, ¿por qué? Porque tiene una relación muy directa con a nivel del sistema nervioso. Pero también puede haber alteraciones en nuestra piel. Mismamente, además te lo puedo decir ahora, yo soy celíaca, cuando me contamino de gluten me dan alteraciones dermatológicas. Y a veces hay personas, y casi todo el mundo conoce a alguien celíaco que se lo hayan diagnosticado y no porque haya tenido problemas intestinales, sino porque ha tenido otro tipo de problemas. Entonces, cuando se van juntando problemas intestinales, digestivos, y luego encima también tenemos otros problemas extradigestivos, otros síntomas, ahí ya tenemos que ver, oye, es que a lo mejor nuestra microbiota no está muy bien. Y cómo todo este universo, que yo me lo estoy imaginando como una selva de Bali, ¿sabes? Cómo todo esto tan amplio se relaciona con la salud mental. Al final la microbiota habla muchos idiomas y habla a nivel hormonal, habla a nivel nervioso y habla también a nivel inmunitario. ¿Por qué? Porque en el intestino tenemos las 3 vías, ¿no? Y hay una relación directa con el cerebro. Y de hecho, tenemos un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso entérico, que tiene la función de que absorbas bien los nutrientes, que hagas bien la digestión, que tengas una buena motilidad y que además tengas una buena función inmunitaria. Entonces, y además está todo correlacionado. Y hay una vía bidireccional entre el intestino y el cerebro, que es ese sistema nervioso entérico. Pero además es que el director de esa orquesta, por decirlo de alguna manera, o el primer violín, es el nervio vago. Es un nervio que conecta directamente el intestino y es una autopista, por decirlo de alguna manera. Y entonces en esa autopista va toda la mercancía, que son
Hormonas, las sustancias del sistema inmune, las sustancias del sistema endocrino, las sustancias a nivel de microbiota. Y toda la microbiota va recibiendo mensajes y va pues mandando y recibiendo estímulos y va mandando mensajes al sistema nervioso central y va directamente al cerebro. Y por consiguiente también el cerebro es una autopista bidireccional, no solo va en un sentido. Entonces, cuando ese sistema nervioso entérico está afectado por un estresor, sea el que sea, entonces ahí también se nos paran las tripas, por decirlo de alguna manera. O sea, disminuye la motilidad o hay cambios. No hay cambios, hay cambios en la integridad celular de nuestro intestino. Entonces, vemos que hay una conexión directa, pero que es bidireccional. Wow. Madre de la Virgen Santa, no sé si quiero saber toda esta información, porque además me la estás contando y me estoy imaginando mi cuerpito por dentro como soldaditos que van y que vienen. Me está flipando, de verdad. Claro, es que además lo bueno del sistema nervioso entérico es que el sistema nervioso se divide en un montón de partes, ¿no? Pero para hacerlo así sencillo, hay una parte del sistema nervioso que es voluntario. Yo cojo un vaso y bebo agua, y yo mando la orden. Pero cuando yo me duermo y me quedo dormida, yo no estoy mandando la orden a nadie de tienes que respirar o tu corazón tiene que latir. Y ese es el sistema nervioso autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo reside todas estas neuronas que tienen que ver a nivel digestivo. Y claro, nuestro sistema nervioso autónomo se divide en dos, el simpático y el parasimpático, el lucha-huida, de me pongo nerviosa, aumenta mi frecuencia cardíaca, la respiración es mucho más superior. ¿Para qué? Para tener mucho más volumen a nivel pulmonar. La digestión, ¿para qué voy yo a digerir? ¿O para qué la motilidad intestinal? ¿Para qué va a ser algo principal si hay un león delante y tengo que ir corriendo? O sea, y tengo que huir en ese sentido, ¿no? Pero luego cuando hay una relajación, por otro lado, se activa el simpático y ahí sí que todas las actividades que hemos hablado que corresponden al sistema nervioso entérico, esas sí que se dan. Entonces, es importante que haya un equilibrio. No que, el simpático no, porque el sistema de alerta nos ayuda y nos ha ayudado sobre todo y además a nivel de estamos vivos gracias a él, pero no quedarnos ahí estancados, que es algo que está pasando muchísimo, porque cuando se cronifica vemos que todo lo que tiene que ver con el intestino, integridad, esa función defensiva, esa función metabólica, todas esas funciones se ven dañadas. Ya. Y eso es lo que voy a preguntar es como muy simplista, pero para recogerlo de alguna manera, ¿no? Eso puede ser lo que muchas veces ocurre, ¿no? De que personas que viven en un estado de estrés y de ansiedad agudo de manera permanente y sostenido en el tiempo, luego empiezan que si me duele la barriga, que si ahora tengo esto, que si ahora me pasa lo otro, que visitan más el médico que el psicólogo, como digo yo. Y al final es como, amor, igual hay que revisar esta parte. Totalmente. Al final, el estresor externo puede ser muchas cosas. Pueden ser esos antibióticos, factores ambientales, pero el estrés crónico nos está afectando. La microbiota es muy, muy susceptible a este tipo de cambios. Y si el cuerpo le está dando la señal de estás en constante alarma, hipervigilancia, perdón, venga, tienes que hacer otras funciones que no sean estas. O sea, es que el sistema digestivo ahora mismo no me importa mucho. Entonces, claro, todo se va desregulando. ¿Y qué va pasando? Pues tenemos unas digestiones peores, tenemos una motilidad intestinal que, pues lo típico. Hay personas que tiran más a estreñimiento y personas que tiran más a diarrea. Cuando esas personas están más estresadas, imagínate, me voy a presentar a un examen. Hay personas que dicen, madre mía, llevo sin ir al baño 3 días, y hay personas que se tienen que tomar algo para no tener una incontinencia. Entonces, hay una relación muy directa, claro. Si es una carretera bidireccional, ahora hemos hablado de cómo el estrés y la ansiedad puede afectar a la microbiota. Pero como hemos hablado de que es una carretera, ¿no? Una autopista bidireccional,
Tú imagínate que tenemos la microbiota desregulada, en desequilibrio, porque nos hemos tomado cierta medicación que ha afectado a la microbiota. ¿Esta microbiota desregulada puede afectarnos en nuestro estado emocional? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo puedo ir a terapia y que parte de lo que me está sucediendo es que la microbiota está más para allá que para acá. Total. Y bueno, aquí hay como muchos melones que abrir, ¿no? El primero de ellos es cuando hay una patología digestiva u hormonal, por ejemplo, o autoinmune, pero que normalmente se suele asociar mucho con problemas digestivos. Es muy difícil que no haya un componente emocional. Y no quiero decir que esas personas estén estresadas o con ansiedad, sino que obviamente cuando yo estoy teniendo dolor es imposible no experimentar ese dolor con cierta ansiedad. Eso por un lado. Entonces estamos tratando a personas y hay que ver todas las esferas. Y de hecho una de las primeras cosas que hacemos en consulta es una historia clínica y una de las preguntas principales es nivel de estrés durante el día. ¿Cómo te sientes de estable a nivel de componente emocional? Entonces ahí eso es muy importante. Pero por otro lado, también puede ser que haya una pequeña disbiosis intestinal y por disbiosis intestinal es aumento de bacterias o bueno, de microorganismos que no sean muy buenos, por decirlo de alguna manera, disminución de los que son beneficiosos o que haya, por ejemplo, una caída en la diversidad, que pues antes había 10 y ahora hay 5. Entonces, cuando hay una disbiosis por lo que sea, pues por ejemplo, lo que me has dicho, por alguna medicación o tal, va a afectar porque al final tenemos bacterias y bueno, tenemos microorganismos que se encargan de la integridad de las células. Otro que se encarga, porque tienen como muchísimas funciones cada una. Si quitamos de alguna parte o algunas no están, al final esa función va a desregular. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber un desequilibrio a nivel también de moléculas, tanto endocrinas como por ejemplo a nivel hormonal. Hormonas del estrés, por ejemplo, se van a activar ciertas vías. A nivel de sistema inmune van a pasar cosas a nuestro torrente sanguíneo o van a pasar por esa pared intestinal sustancias que no serían beneficiosas para nosotros y claro, el sistema inmune responde y responde muchas veces de una manera exacerbada o además son nuestros soldaditos, como decías tú antes. Y no responde, bueno, pues te quedas aquí. No, vamos a por ello. Y es algo y al final hay una inflamación. Y esa inflamación, hay una inflamación crónica que es una de las hipótesis que más se está estudiando sobre, oye, es que hay citoquinas inflamatorias, que son las moléculas que producen el sistema inmune, porque desde la vía de la microbiota está entrando cosas que no tienen que entrar. La barrera no está bien, entonces no tenemos esos puertas que nos ayuden a defendernos. Entonces, claro, pues yo lo que hago es incrementar esas moléculas inflamatorias. ¿Y qué existe en depresión? En cuadros de depresión y de ansiedad. ¿Qué existe? Existe un componente muy inflamatorio. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que en la microbiota pues, lo que hace es producir distintos, lo que hablábamos, lo que muchas veces se dice, la serotonina, el 80%, 80-90% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce en el intestino. Sí, claro. Si hay y un montón de neurotransmisores y neuropéptidos. Si eso disminuye, al final también le estás dando una señal a ese sistema nervioso entérico, a ese nervio vago, que puede actuar localmente o puede actuar a nivel cerebral. Te estoy escuchando y ¿sabes lo que estoy pensando? Mira, hace muy poquito falleció la mamá de una amiga mía de cáncer, ¿no? Y hablábamos de la enfermedad y de cómo
llegamos, ¿no?, a esos estados de enfermedad y de cómo la sociedad hoy en día, de nuestros hábitos, de nuestra forma de relacionarnos con la salud. Y llegamos como a una conclusión, además mi amiga es psicóloga, y es de lo privilegiada que es la salud hoy en día. Y no solo hablo de una cuestión de poderte permitir o no ir al psicólogo, de permitirte o no ir a la Nutri, o de permitirte o no hacer una prueba de cultivo para ver tu microbiota. Hablamos de que si la afectación, una de las afectaciones principales, y ya no solo aquí ahora porque estamos hablando de microbiota, salud mental, pero podemos hablar de cardiología y salud mental, de cáncer, de múltiples y múltiples enfermedades, estamos viendo desde múltiples ramas de la medicina la relación que tiene el estrés y la ansiedad, ¿no?, con la enfermedad. Y fíjate cómo lo paradójico es que vivimos en un mundo enfermo, donde la ansiedad y el estrés, especialmente en personas con pocos recursos, ¿cómo le dices a alguien, ¿no?, que tiene una vida que dices, pero qué cojones me estás contando, tía, que no llego a pagar el alquiler, ¿sabes? Que no puedo mantener, o sea, que en la pirámide de Maslow mis necesidades básicas no están cubiertas. ¿Cómo no vamos a enfermar? O sea, es un puto privilegio no enfermar. O sea, me doy cuenta de que ya no es solo lo que podamos permitirnos en alimentación, es que estar sano es de privilegiados. Sí, y además nosotros la salud, además personas que tienen, por lo que dices tú, personas que enferman, no les cuesta lo mismo la salud que personas sanas. ¿Y cuántas personas totalmente sanas tenemos y nos encontramos? También, a ver, puede ser que mi visión esté un poco sesgada porque al final yo veo muchas personas que vienen con una patología concreta, pero lo que sí que veo es que hay enfermedades que están aumentando y no lo veo yo, sino hay que ver la incidencia de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que tienen un componente pues, a nivel de estresor. Es lo primero que decimos, oye, es que hay que gestionar el estrés. Gestión de estrés y gestión emocional. Y muchísimas personas que tienen este tipo de patologías tenemos que incentivar que se cuiden de esa manera. Porque tú vienes Claro, una de las cosas que hacemos nosotros los profesionales de la salud, ¿no?, es como, si soy psicóloga, pues todo es terapia. Si soy fisio, todo es movimiento. Todo es nuestro cuerpo. Si soy nutri, todo es la alimentación. Vas a mejorar con la alimentación, con todas las cosas. Y el tema es que no estamos divididos en cachitos. Tenemos que tener en cuenta nuestras partes vecinas. Y además es que la salud integral significa que integra distintas esferas. Y la salud no solo es comer bien, dormir bien, y hacer deporte. Es que no es solo eso. ¿Que eso es parte de la salud física? Por supuesto, pero hay una salud mental, hay una salud emocional, que hablamos de poner límites, por ejemplo. Hay una salud también espiritual y tenemos que cuidar todas esas partes. Entonces, cuando te viene una persona sin recursos, ¿qué haces? ¿Qué le digo? Oye, tienes que costearte este test porque sin este test no podemos trabajar. He tenido pacientes así, que se han gastado miles y es como, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Es que lo primero que vamos a hacer es que puedas comer sin miedo, que eso es lo primero de todo. Y que el momento ya a nivel nutrición, que todo lo que esté relacionado con la nutrición y la alimentación no te genere estrés, porque va a ser contraproducente. Claro, y por otro lado, la visión es que esto deberíamos tenerlo en nuestra educación, que haya una educación en salud. Claro, a mí me parece muy normal, por ejemplo, en un familiar veo que tiene X síntomas y digo, oye, pues mírate, hazte esta prueba y esta prueba. O mira, díselo al médico porque a lo mejor te hace falta algo que es muy simple y con una dietoterapia muy simple o con ciertos cambios. Pero no todo el mundo. Claro, esto lo sé yo por la formación que yo tengo, pero no todo el mundo tiene acceso a una persona que se lo diga y luego por otro lado, ese conocimiento. Y no tienen por qué saberlo. Es que estamos responsabilizando a las personas de un problema que
estamos creando y es más social. Y político. Es que literal, o sea, te escucho y digo, es que nuestra salud es política. Porque hay un sistema que está podrido, está enfermo. O sea, enfermamos porque el sistema está enfermo. O sea, es como que la salud le pertenece a 4 personas. Claro, ahora, por ejemplo, está mal. Mismamente, yo tengo una compi, que normalmente somos autónomos los nutricionistas. Tengo una compi que se va de vacaciones más tiempo del que a lo mejor una persona se iría. Pues está mal visto. O está mal visto decir, no, es que yo por mi salud tengo que entrenar todos los días por X motivos, o quiero hacer esto, o sea, yo no puedo trabajar 8 horas al día, tengo que trabajar un poco menos. Y puedo ser igual de productiva, pero lo necesito para poder serlo. Claro. Y está muy mal visto, o sea, cada vez menos. Y me acuerdo de una paciente, que además la recordaré siempre, que me dijo, la verdad es que me gusta mucho vuestra generación porque no es que no queráis trabajar, es que no queréis mataros a trabajar. Ya. Porque yo tengo muchísimo dinero en la cuenta y tengo 45 años y estoy aprendiendo ahora a que ese dinero no me vale ahora porque pues lo estoy gastando en terapia para poder ver que no toda mi vida es trabajar, porque yo salgo a las 6 de la mañana a trabajar y llego a las 9:30 de la noche. Y tú dile a esa persona que se ponga a hacer 1 hora de fuerza. Y que no se estrese. Claro, claro. Que es surrealista. Exactamente. Es que es surrealista. ¿Por qué crees que es importante, incluso yo voy a añadir, imprescindible, trabajar de manera multidisciplinar? Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, para mí es imprescindible multidisciplinar e interdisciplinar. ¿Y qué diferencia hay? Una persona la acompañamos, ¿vale? Y esa persona va al fisio. Por ejemplo, yo que muchas veces está relacionado con fisioterapia de suelo pélvico, ¿no? Total. Entonces, vas al fisio. Aquí la endometriosis aprieta. Exactamente, fisioterapia, ¿no? Luego vamos a pues, psicología, psiquiatra, nutri, un entrenador, como un abordaje multidisciplinar, pero la persona está en medio y nosotros nos comunicamos entre nosotros. Interdisciplinar es eso, pero además haciendo al paciente o a la persona que acompañamos partícipe de ese equipo. Y lo vemos como un equipo. Oye, y además es algo que lo utilizamos mucho en Somos Estupendas. Oye, he hablado con la psico sobre lo que le comentaste, tal. Y claro, ellos se quedan como... Anda, sí. ¿Pero que os conocéis? Claro, pero claro, por supuesto que sí. Y muchas veces cuando hay algún médico, yo siempre digo, oye, si tienes alguna duda, que pase mi contacto para poder debatir un poco o por lo menos poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos distintas esferas como personas y somos personas y estamos acompañando a personas. Entonces, eso es importantísimo. Y es importantísimo abordar todas esas esferas. Y a nivel nutrición podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas. Pero, y me encanta mi trabajo porque es algo que además veo que vienen pacientes, sí, es que me siento mejor alimentada. Por ejemplo, no ha cambiado, pues simplemente que su salud ha mejorado. Y nuestro objetivo es desde nuestra disciplina mejorar la salud de la persona, sea como sea. Es decir, si yo estoy en un 3, pues podemos pasar a un 7, pero no tiene que ser, por ejemplo, la salud perfecta porque yo le he puesto la nutrición perfecta, la alimentación perfecta, tal. No, porque muchas veces lo perfecto difiere de lo que va a ser bueno para esa persona. Total. Y porque, bueno, si no trabajamos, ¿no?, desde esas otras áreas, ahora que decíamos lo de la endometriosis, yo recibo el diagnóstico desde, obviamente, la parte de ginecología, ¿no?, desde la parte médica, pero automáticamente tuve que ponerme en manos de otras profesionales, desde la psicoterapia, porque el dolor es terrible y súper incapacitante. O sea, medir tu vida por reglas es de las peores cosas que he vivido y cómo condiciona y afecta a tu sexualidad, a tus relaciones, a tu trabajo, a tu autoestima. Tuve que ponerme en manos de profesionales del deporte porque aprender a entrenar fuerza para poder cuidarme para mí fue todo un mundo, y en manos de nutris
para trabajar desde la parte de la dieta antiinflamatoria, más otros universos que he conocido como disruptores endocrinos, autocuidado de muchas formas, bla, 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 bla. Pero te das cuenta ahí, ¿no? de que está muy bien ir al ginecólogo y te diga tienes esto, o está muy bien ir al psicólogo y que te diga tienes depresión. Pero fíjate cómo hoy en este podcast nos hemos dado cuenta de que sí, vale, ok, pero vamos a ampliar la mirada, ¿no? Buscando respuestas en otras partecitas, en plan que es muy loco lo que hemos estado compartiendo hoy de que puedes tener depresión en parte, como todo que es multifactorial, ¿no? Pero porque tu microbiota no está en buen estado. Y esto me parece flipante. Claro, hay mediadores que están influidos por la microbiota, por nuestro estado digestivo, que influyen a nivel mental. Pero también, por otro lado, me parece lo que dices tú, me tuve que poner en manos de muchas profesionales, total, pero es que la endometriosis es algo ginecológico, y recibes el diagnóstico desde ginecología, pero es sistémico. O sea, es una enfermedad sistémica. Y si tú tienes y ya no teniendo endometriosis, tienes un dolor de regla muy fuerte, una dismenorrea, ¿cómo no vas a tener problemas intestinales? Si es que son dos sistemas que están conjuntamente, o sea, están relacionados. Como sí, es fácil y obviamente pues no todo el mundo puede saber de todo. Y por eso hay el trabajo multidisciplinar, porque podemos aprender de los otros profesionales. Y al final, pues tiene un componente digestivo, tiene un componente emocional. Entonces, tenemos que abordar la salud de todo y desde todos los ámbitos. Y luego viendo el contexto, individualizar, siempre, siempre. Y además siempre lo digo, y quien conoce el contexto lo conoce todo. Sí, y eso me lleva ya para terminar nosotras, ¿no? Que trabajamos con este sistema de primera visita, porque quién sabes tú, la terapeuta o la profesional que necesitas, ¿no? Y como en este primer encuentro, ¿no? Donde las compañeras de primeras visitas hacen toda esa preguntas súper amplias de todo el universo, de todo el universo de tu vida. Y hay veces incluso que habrá personas que puedan preguntar, ¿pero para qué me pregunta esto? ¿No? Si yo lo que quiero es que me derive a una psicóloga. No, porque joder, ¿qué medicación tomas? Si tienes alguna enfermedad, cómo son tus digestiones, cómo vas al baño, cómo duermes. Todo es importante. Si haces o no haces deporte, cómo es tu contexto, cómo es tu parte, o sea, ¿no? ¿Qué economía tienes? Es que todo importa. No podemos, ¿no? Decir, vale, te ha dejado tu pareja. No, ya, a ver, sí, un momento. Nosotros en la primera consulta a los nutris, objetivo de consulta, tal, ¿por qué vienes? ¿Cómo estás? Y de repente, bueno, voy a empezar al 3er grado, ¿vale? Y te empiezo a preguntar, menstruación, ¿cuándo te vino la menstruación por primera vez? ¿Has nacido por parto o por cesárea? ¿Mucho uso de antibióticos o no? ¿Tienes cándidas recurrentes o cistitis? Cuéntame un poco a nivel deporte. ¿Cómo concibes el deporte? Además, también luego a nivel de conducta alimentaria. O sea, hay un mundo en la primera sesión que mucha gente dice, pero ¿para qué necesitas saber cómo duermo? Ya, en plan, que yo lo que necesito es aprender a comer y dices, que claro, no, Cari, que no. Exactamente, no necesitas un menú. Total. Necesitas bueno, yo no te voy a decir, no voy a ser quién para decirte qué necesitas, pero tienes el derecho de saber cómo funciona tu salud globalmente para poder mejorarla. Laura, muchísimas gracias de corazón por todo lo que has compartido. Me quedo con ganas de saber más, pero confío en que, como tienes mucho más que contarnos, volverás, porque yo sé que esto me va a llevar a otras muchas dudas y creo que no es algo que solo me va a pasar a mí, yo creo que a muchas y muchas personas. Me está pareciendo precioso este año empezar a introducir esta mirada que era tan nuestra, pero estaba como en secreto. Las pacientes que llegan a nosotras conocen este modelo y esta forma que tenemos de trabajar, pero no habíamos incluido en el podcast esta mirada, ¿no? Integral de la salud. Así que gracias de corazón por todo lo que has compartido. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Me encantaría, os lo juro, poner ahora mismo como un microfonito en vuestra casa o en vuestros coches, que sé que nos escucháis mucho los lunes por la mañana yendo al trabajo o en el tren.
me encantaría saber qué estáis pensando en este momento. O sea, ahora mismo me encantaría juntarme con todas vosotras y decir, tía, ¿tú qué piensas de esto? Porque me parece una locura. Estoy flipando, de verdad. Y espero que esa es la misma sensación que tengáis vosotras y que desde aquí nos permitamos el seguir explorando todo el campo de la salud. También, y aquí me nace un poco decirlo, también desde la compasión de que ni hay que informarse mañana de saberlo todo y que, oye, que a la vida hemos venido también a hacer las cosas regulín, porque si no, qué presión también, ¿no? De repente salud mental, deporte, microbiota, tal, no sé qué, qué cansado. Pero bueno, espero de corazón que os haya ayudado de la manera que sea. Gracias también por apoyarnos, por suscribiros, por seguirnos en Spotify, por toda la muestra de amor y cariño que nos hacéis llegar, porque de verdad que significa mucho para nosotras. Ya sabéis que estamos aquí para acompañaros en lo que necesitéis y no lo voy a contar más porque lo hemos dicho a lo largo de todo el podcast, pero que tengáis claro que estamos aquí para acompañaros de la forma que sea y de manera multidisciplinar. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy grande. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!